Quiero que me acompañe al libro de Salmos 98. Vamos a leer Salmos capítulo 98 del versículo 1 al 6. Salmos 98 del versículo 1 al 6. Vamos a leerlo antifonalmente. Yo voy a leer 1, ustedes el 2, hasta llegar al versículo 6. Amén. Amén. Dice de la palabra de Dios: Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Cantad salmos a Jehová con arpa y voz de cántico. Amén. Gloria a Dios. Y el versículo 1 dice: Cantad a Jehová cántico nuevo. ¿Por qué? Porque ha hecho maravillas. Y esa alabanza dice: grandes son tus maravillas. Y quiero que me acompañe a alabar al Señor con esta alabanza. Vamos a cantarle a Dios, que grande es Él. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años fuera de Él. Yo creo que estar acá en la casa de Dios tiene que ser una alegría, ¿verdad? Volver a vernos un miércoles a mediados de semana. Así que
Amén. Qué bueno es estar en la casa de Dios, poder vernos. Yo creo que el venir a la casa nos tendría que dar paz. Un día después de trabajo, de estudio, el poder ver los unos con los otros. Yo quiero dejar un tiempo de, si alguien tiene una acción de gracias, si Dios ha hecho algo en su vida, este es el tiempo de poder. Hermanos, que el Señor les bendiga. Yo quiero darle gracias a Dios porque hace 5 años, un sobrino mío tuvo un problema muy serio, ¿verdad? Entre 2 hermanos compraron un terreno grande y después el otro hermano hasta lo quería matar por quitarse. Bueno, mi hermana me dijo y yo puse esta petición en las manos del Señor. Mis hermanas de la sociedad femenil estuvieron orando mucho. Yo les expliqué la situación y ellos oraban y oraban en sus casas, y yo también nunca dejé de orar por esa situación. Y el día de ayer mi sobrino ganó el caso. Así es que allí podemos ver la mano de Dios, cómo se manifestó. Y también quiero darle gracias a Dios porque hace 3 semanas, antes de venirme para acá, me avisaron que mi hermana iba a ser operada del corazón. Ella no quería que yo supiera, porque ya solo somos 2 hermanas hembras. Pero yo le dije, bueno, pongámosle en las manos de Dios. Y ella ya había preparado todo por sí, ¿verdad? Pero gracias a mi Jesús salió con bien de la operación de corazón. Así es que, y gracias a Dios primeramente, a mi hermana Dalila, que ese día yo no iba, me estaba preparando para venir para la iglesia, pero cuando me dieron la noticia, yo no iba a venir, porque, pues claro, una noticia así no es fácil. Y cuando me dieron la noticia, yo dije, no voy. ¿Cómo voy a ir a la iglesia con los ojos llorosos o con algo que, porque uno refleja cuando anda aflicción? Pero en el mismo instante dije yo, no hago nada quedándome en la casa. Yo me voy para la casa de Dios. Y cuando vine, le dije a hermana Dalila, y yo sé que ella oró mucho, y gracias a Dios el Señor se ha manifestado. Así es que en mi corazón se goza, ¿verdad? Que el Señor les bendiga. Gloria a Dios por lo que el Señor hace. ¿Alguien más que quiera dar gracias al Señor? ¿Un testimonio? Amén. Yo creo que todos tenemos acción de gracias por el hecho que nos levantamos este día. Es algo para agradecer al Señor. Y esta alabanza dice: mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Yo creo que nadie, ninguna persona, nada se compara a lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Quiero que me acompañe a alabar al Señor con esta alabanza. Maravillas
esta alabanza para terminar dice que la fidelidad de Él siempre está con nosotros, que Él tiene bajo control todo lo que nos pasa. Y quiero que alabe al Señor conmigo esta alabanza y dice: tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón y todo lo puedes ver muy dentro de mí. Él lleva nuestra vida, lleva mi vida a una sola verdad. Y cuando me mira, nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que pueda imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Nuevamente, tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Y llevas mi vida a una sola verdad. Y cuando me miras, nada puedo ocultar. Sé que no fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que pueda imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Gracias, Señor, porque no podemos esconder nada en tu presencia, Señor. Tú conoces nuestro corazón. Bendice este tiempo de tu palabra, Señor, que podamos estar atentos a tu voz, que podamos escuchar lo que tú quieres para nuestra vida, Señor, y ser mejores hijos tuyos. Bendice al hermano Miguel, que va a dar tu palabra, y que tú lo uses de gran manera. En el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, hermanas, hermanos. Que el Señor siga bendiciendo sus vidas. Bienvenidos todas y todos, y también aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales, pues también les damos un saludo, ¿verdad? Hasta allá donde están. No sabemos dónde están, pero en algún lugar están, ¿verdad? Así es que les saludamos a todos y gracias a Dios porque nos permite reunirnos a media semana para poder adorar a Dios, adorar al Señor de señores, al Rey de reyes, al que merece toda exaltación, toda gloria, toda alabanza, ¿verdad? Y qué bueno que nosotros podemos hacerlo, hermano. Qué bueno, imagínense al Dios creador de cielo y tierra, el Dios que está en el control de todo,
el Dios infinito, el Dios eterno, todopoderoso. Nosotros tenemos el privilegio de adorarle. Mire, los ángeles le adoran y nosotros también le adoramos, ¿verdad? Así es que qué bueno que podemos estar acá en esta noche. Pero también nos reunimos para poder estudiar la palabra, ¿verdad? Para estudiar la palabra de nuestro Dios, y eso es lo que estamos haciendo. La semana pasada comenzamos a estudiar el capítulo 4 de Primera de Juan, que es la que estamos estudiando. Primera de Juan, y comenzamos en el capítulo 4. Y ahí se nos enseñaba a que no creamos a todo espíritu, ¿verdad? De que no todos los espíritus, no todos aquellos que decían hablar guiados guiados por el Espíritu de Dios, estaban guiados por el Espíritu de Dios, sino que podía ser que algunos estuvieran guiados por otros espíritus, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se podía conocer de que alguien estaba guiado por el Espíritu de Dios? Bueno, aquel que es guiado por el Espíritu Santo, esa persona confiesa, decía, que Jesucristo ha venido en carne, ¿verdad? ¿Por qué Juan enfatiza eso? Porque como ya lo hemos estado aprendiendo, habían quienes enseñaban que Jesucristo, pues en realidad, Jesús, el hombre, nació como cualquier ser humano, y que en algún momento una emanación de Dios tomó posesión de él y que luego lo abandonó, pero que Jesús en realidad no era Dios. Y entonces Juan trata de establecer de que sí, Jesús es Dios, Dios y hombre también. Y entonces por eso es que él dice, mira, aquellos que niegan que Jesucristo ha venido en carne, entonces esos no les crean, porque no están hablando por el Espíritu Santo, sino que están hablando guiados por otros espíritus. Entonces todo aquel que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, dice, es de Dios. Y el que no confiesa eso no es de Dios. Y entonces veíamos algunas también de las cosas que se han estado enseñando a través del tiempo, y también veíamos de que la iglesia, en el afán de enseñar, en el afán de que nosotros los creyentes conozcamos de una manera sintetizada el consejo de la Biblia, pues fueron creando lo que se le ha llamado los credos, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? ¿Verdad? Y pues ya en el Nuevo Testamento aparecen ciertos párrafos de que algunos creen que ya eran ciertas porciones que se enseñaban para que se memorizaran, ¿verdad? Y que tuvieran un conocimiento de lo que era la verdadera doctrina de Dios. Y así veíamos que hay el credo, que es uno de los más conocidos, el credo de los apóstoles. Por cierto, los que tienen el ignario, celebremos su gloria, ahí aparece el credo de Atanasio, el credo ya se me escapó el otro, que son los que más conocidos y los que, porque han habido una serie de credos, hermano. Pero estos tres que mencionamos la semana pasada son los que la iglesia en general ha aceptado que son bíblicos, porque luego surgieron otros credos, pero que ya más que todo trataban de enfatizar ciertas doctrinas ya de ciertos grupos específicos según lo que ellos consideraban que era la verdad. Entonces, no todos los credos son los que nosotros vamos a aceptar. Entonces, eso nos ayuda para que nosotros tengamos de una manera sintetizada una serie de creencias que como cristianos nosotros observamos, ¿verdad? Y les mostraba también que como Iglesia Misión Centroamericana, nosotros también tenemos nuestro credo. Y se los mostraba. Yo creí que alguien me iba a decir, deme una copia. Nadie se acercó, ¿va? O sea, yo dije, voy a hacer negocio con todos van a ir a buscar que les muestre el credo, ¿va? Nadie se acercó, ¿va? Bueno, es que ya se lo pueden, me imagino yo, ¿verdad? Entonces, es importante que conozcamos qué es lo que creemos. Yo les digo que nosotros debemos de ser respetuosos de todos los grupos, hermanos. Tenemos que ser respetuosos, ¿verdad? Pero nosotros tenemos nuestra creencia, pero el hecho que hayan diferentes grupos es porque de alguna manera hay ciertos pasajes que los interpretamos de forma diferente, ¿verdad? Y yo siempre lo digo, cuando estemos allá en la presencia de Dios, el Señor nos va a decir si estábamos bien nosotros o estábamos equivocados en esas interpretaciones que hacíamos. Pero en ese sentido, reconociendo nuestras debilidades, nuestras limitaciones, pues debemos de ser respetuosos, pero saber lo que creemos y eso que creemos, observarlo y vivirlo, ¿verdad? Esa es la idea, eso que creemos, observarlo y vivirlo, ¿verdad? Y respetar a los demás grupos, ¿verdad? Respetarlos definitivamente. Yo tengo me da un gran temor, por ejemplo, decir que algo no viene de Dios, porque imagínense que fuera de Dios y pase como aquello cuando le decían al Señor Jesús, le decían que Él echaba a los demonios, no por el Espíritu de Dios, sino que por el Espíritu de Satanás, ¿ah?
Entonces él dice, mire, dice, ¿cómo Satanás va a estar peleando consigo mismo? Eso es ilógico. Y es cuando da aquella sentencia, todo pecado le será perdonado, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es las cosas que vienen de Dios, atribuírselas a Satanás. Entonces por eso que yo tengo cierto temor, aunque no comparto con otros grupos cristianos, por supuesto, de que dicen cristianos, no comparto todo, pero yo digo, al final aquellas cosas que diferimos, Dios la va en su momento a decirnos quién estaba bien y quién estaba mal. Pero si nosotros creamos lo que creemos, estemos firmes en eso, conozcamos lo primero, para de luego creerlo, porque creemos que eso emana de la palabra del Señor. Entonces veíamos esos primeros versículos, los primeros 6 versículos de Juan, capítulo 4, y eso era como, digamos, un paréntesis que hacía Juan en su tema que está desarrollando, y vuelve otra vez al tema que le encanta a Juan. Si usted ya notó, el tema que Juan le encanta y lo repite, es el tema del amor, ¿verdad? Y entonces después de haber dejado ahí un poquito el tema del amor, regresa otra vez a hablar acerca de este tema que a él le encanta tanto como es el tema del amor. Versículo 7. Leamos el pasaje, creo que vamos a estar llegando, vamos a ver hasta dónde llegamos, pero llegamos ahí hasta el versículo 12. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Vamos a llegar hasta aquí con la lectura. Si fijan, hermanos, nuevamente Juan vuelve a usar ese calificativo hacia los creyentes y les dice, amados, ¿verdad? Es la séptima vez que lo menciona 8 veces en la carta, esta es la séptima vez que lo menciona. Le dice, amados. Ese calificativo que le encanta a Juan de llamar a los hermanos amados, ¿verdad? Qué ternura, qué cariño el de Juan, ¿verdad? El decir amados. ¿Creen ustedes que todos los hermanos de esa época eran buenos hermanos que daban ganas de amarlos? No, ¿cree que no, hermana Susana? Igual que ahora. Y hoy, o sea, que si entendiendo lo que usted dice, quiere decir que hoy hay hermanos que no dan muchas ganas de amarlos. Así es lo que quiere decir. Sí, la verdad que así es, hermano. La verdad es que la iglesia todo el tiempo ha estado compuesta, como alguien dijo, por santos pecadores. Así dijo alguien. La iglesia dijo, es un conglomerado de santos pecadores. Y eso quiere decir, mis hermanos, de que no siempre nos vamos a comportar de la mejor manera, ¿verdad? Que algunos en algún momento pues sí dan ganas de amarlos, pero en otros momentos dan ganas de que vayan a mejor vida, ¿va? Pero, y eso era la realidad, como dice hermana Susana, esa es la realidad en la iglesia a través de todos los tiempos. Pero Juan, aún con esa situación, él se refiere a los hermanos y les dice, amados, amados. Hay una versión que dice carísimos, dice, de lenguaje más antiguo todavía, ¿va? Carísimos, dice, carísimos, ¿va? Amados. Creo que de ahí viene de carísimos, viene aquel de cariño, creo yo que por ahí viene esa expresión. Amados. Entonces viene lo que le dice acá, amados, amémonos unos a otros. Mire qué declaración. Amados, le dice, amémonos unos a otros. Juan está tratando de llegar al corazón, a la mente, a la voluntad de la iglesia y le dice, amémonos unos a otros. Ahora, cuando él dice amémonos unos a otros, y fíjese que ese donde dice amémonos, ese está en imperativo, o sea, es como una orden, no es como una sugerencia, hermano, ámense unos a otros, no, amémonos. Y con esa fuerza del imperativo, nos dice, mire, es que tiene que ser así. Ahora,
si Él lo hace de esa forma imperativa, quiere decir de que quizás en la realidad algunos no se amaban. Y entonces viene Juan y le dice, mire, amémonos unos a otros. Aunque no seamos iguales, aunque no seamos perfectos, aunque tengamos defectos, aunque tengamos nuestros malos momentos, pero amémonos los unos a los otros. Ahora, la pregunta que surge acá es, ¿pero por qué? ¿Por qué tenemos que amarnos? Alguien podría preguntar eso, y es válido. Bueno, ¿y por qué tenemos que amarnos? ¿Por qué tengo que amar a Alvin? ¿Por qué tengo que amar a hermano Francisco, a hermana Dali? ¿Por qué tengo que amarlos, pues? Ajá. Es una pregunta que es válida. ¿Por qué, pues? Como dicen los niños, los niños llegan a cierta edad, que cuando ellos, ahí cuando van por los 3 años, 2, 3 años, 4, que todos ellos como están descubriendo, ¿va? Y cada cosa, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y lastimosamente ya los adultos perdemos eso de preguntarnos, y a veces recibimos y aceptamos todo sin cuestionar. Es bueno cuestionar muchas veces, hermano. Es bueno. Y entonces hay que decirle a Juan, bueno, ¿por qué, pues? ¿Por qué tenemos que amarnos unos a otros? Y él nos da la respuesta ahí a continuación. Y dice, porque el amor es de Dios. La idea es porque el amor proviene de Dios. Porque el amor proviene de Dios. En estos días se estuvo celebrando el Día del Amor, el Día de la Amistad, el Día del Cariño, diferentes nombres que se le daba. El 14 de febrero, ese día, el Día de la Amistad, del Amor, el cariño, todo eso. Entonces la gente se entusiasma, y nosotros pasamos cuando a veces vamos a caminar cerca de la casa, hay una señora que vende flores. Y ese día tenía pero un montón de flores, o sea que iba a ser buen negocio la señora, porque es decir, de verdad, cuando regresamos ya tenía menos, o sea que había vendido flores, ¿verdad? Y bueno, y qué bueno, pues, qué bueno es que se den esas muestras de cariño, ¿verdad? Ahora, quizás yo también estaba viendo en eso, había una polémica, una discusión en eso de las redes sociales, de alguien que estaba hablando bien que el Día del Cariño, el Día del Amor, y otra persona, hermanos, por cierto, que le estaba refutando y decía, no, eso es del mundo, que no sé qué, y toda la cosa, y empezaron ahí, va. Mire, yo creo, hermanos, que todo aquello que ayuda a la buena convivencia, pues hay que apoyarlo. Ahora, lo malo es que solo el 14 de febrero mostremos amor, ahí sí está mal. Porque de verdad hay mucha gente que no conoce de Dios, que ese día se entusiasma y hacen muestras de amor, pero después se olvidan. Entonces, si nosotros caemos en eso, sí está mal. Porque para nosotros todos los días debería ser el día del amor, de la amistad. Porque aquí nos está diciendo, amados, amémonos unos a otros. Porque el amor es de Dios. Ahora, ¿pero qué tipo de amor se está refiriendo acá el apóstol Juan? ¿Sabe que estos días los hoteles, los moteles se llenan de gente que va a hacer el amor? Hacer el amor. ¿Será el amor eso? ¿O será de ese amor el que se está refiriendo Juan acá? El amor, mis hermanos, y usted ya lo hemos aprendido, pero refresquémoslo nuevamente. Este concepto de amor pues es variado y se usan diferentes términos en aquel tiempo para referirse al amor. Por ejemplo, está aquel término eros, que se refiere al amor erótico, que es el amor que tienen los que se fueron a meter a los moteles, ¿va? Ese es el amor erótico, el amor pasional, el amor sensual, ese. Pero a eso no es el que está refiriendo Juan acá. Está el otro que es el amor filial. Es el amor familiar, ese amor que tiene su significado muy, muy, muy bonito, pero es un amor de amistad, de familia, de todo eso. Pero tampoco ese es el que se refiere Juan acá. Juan el que refiere ese concepto de amor que conocemos nosotros, que por cierto nuestros grupos de crecimiento les pusimos ese nombre, que es el amor ágape. ¿Y qué es ese amor ágape? Ese es el amor que manifiesta Dios
hacia la humanidad, hacia su creación, porque no solo a la humanidad, sino que a la creación en general. Es ese amor desprendido, sacrificial, ese amor que se da sin esperar nada a cambio. No es aquel amor, por ejemplo, de aquellos novios mundanos, ¿va?, que le dice el novio a la novia, ¿va?, ¿me amas? Sí, te amo. ¿Cómo me lo demostras? Y si me amas, dame algo. No, ese amor de Dios no es así. El amor de Dios es ese amor que se da sin esperar nada a cambio. De ese es el que está hablando acá. Porque el amor, dice, es de Dios, proviene de Dios. Y todo aquel que ama de esta manera, como la manera de Dios, de manera que se da, que se sacrifica, que se entrega, que permanece aún a costa de, dice, y todo aquel que ama de esa manera, este es nacido de Dios. O sea, ¿cómo podemos nosotros detectar o cómo podemos nosotros identificar a una persona que ha nacido de Dios? Dice Juan, que ama de esta manera como Dios nos ama. Y todo aquel que ama, dice, es nacido de Dios. Aquel que ama de esta manera, con ese amor ágape, ese amor sacrificial, ese amor que se da, que se entrega sin esperar nada a cambio, que está dispuesto aún al sacrificio, dice, esta persona que ama así, es nacida de Dios. Y dice algo más, y conoce a Dios. La idea de esto de nacido de Dios es que ha sido engendrado por Dios. Ha sido engendrado por Dios. Y esto nos lleva a aquella charla que tuvo el Señor con aquella mujer. ¿Cómo se llamaba esta mujer? Aquella no fue con la mujer, sino fue con este señor que le dijo que tenía que nacer, con Nicodemo, exactamente. Cuando le dice el Señor a Nicodemo, mira, le dice, ¿es necesario nacer de nuevo? Y Nicodemo le dice, ¿cómo voy a nacer ya tan grandote y meterme en el vientre de mi mamá? Pobrecita mi mamá. Y le dice, no, le dice que no estoy hablando de eso. Es necesario nacer de nuevo, nacer del Espíritu, ser una nueva criatura. Y entonces dice acá Juan, mire, aquel que ama como Dios ama, ha sido engendrado, es una nueva criatura. El Espíritu de Dios ha formado una nueva criatura. El que ama de esa manera es nacido de Dios. Y esta persona, dice, conoce a Dios. Ahora, otra vez, este concepto de conocer, mis hermanos, es un concepto porque cuando nosotros decimos conocer, podemos tener varias, nos imaginamos varias cosas. Por ejemplo, usted conoce acá, hermana Susana. Todos la conocemos, ¿va? ¿Sí? ¿Saben ustedes qué es el platillo favorito de hermana Susana? Las pupusas, ese es, hermano. ¿Su platillo favorito? Y de preferencia las que usted hace. ¿Saben ustedes? Quizás tengo que cambiar ahí la situación. ¿Saben ustedes cuál es el color favorito de hermana Susana? No, al azul, dice ella. ¿Quién más opina ahí? ¿Cuál será el color favorito de hermana Susana? El rojo. Ya te vi, le diste la falda. ¿Cuál es su color favorito? No tengo color favorito. ¿No tiene color favorito? Ahora, ¿qué ha quedado en evidencia acá? Que no la conocemos plenamente. Ahora, ¿por qué no la conocemos plenamente? Bueno, porque simplemente de hermana Susana sabemos que es la mamá de Tino, que hace las pupusas, que las hace bien ricas, pero nuestro conocimiento llega hasta ahí. Es limitado. Ahora, ¿por qué no conocemos más a hermana Susana? Porque no tenemos mucho contacto con ella. Entonces dice acá, dice Juan, mire, aquel dice que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Aquella persona que ama, la idea de conocer es un conocer profundo, intenso. ¿Y cómo se logra ese conocimiento profundo, intenso? A través de una constante comunión con Dios. Yo puedo, porque lo he leído, decir, no, mi Dios es poderoso, pero ¿ha experimentado el poder de Dios en su vida? Son dos cosas diferentes. Hoy decía Alvin en el culto de oración, daba gracias porque hace 7 años
había estado en coma y por ahí un hermano dijo, de goma, después ya no oye bien el hermano, de goma estuvo, Dios, no, en coma, le digo, estuve en coma, estuve en coma. Y yo recuerdo esa época que se mencionaba de que ya lo daban pues por difunto, ¿va? Y hoy confesó él que hasta la partida de función le habían hecho los ingratos ya. Pero Dios en su misericordia lo levantó y aquí está. Ahora, Alvin ha experimentado el poder de Dios en su vida. Él tiene un conocimiento diferente de Dios al que quizá la mayoría tengamos. Ahora, ¿es necesario estar en coma para conocer profundamente a Dios? No. ¿De qué otra forma podemos conocer a Dios? De manera profunda. El contacto diario con Él, el ir a su palabra, el tener un tiempo de devoción, de entrega, solitos con Él y platicar con Él y dejar que Él se manifieste en el estar tranquilos. ¿Cuántos pasamos tranquilos un tiempo para conocer a Dios? Si nosotros no tenemos esos tiempos, entonces nuestra realidad con Dios es lo mismo que la realidad de muchos con hermana Susana. Solo sabemos que se llama Susana, que es la mamá de Tino, que hace pupusas bien ricas, pero hasta ahí. Y muchas veces eso mismo pasa en nuestra relación con Dios. Es una relación superficial. Entonces, miren cómo va la idea. El amor es de Dios, o sea, proviene de Dios. Y aquel que ama es nacido de Dios, ha sido recreado, ha sido engendrado por Dios. Y dice, el que ama conoce a Dios. O sea, que podemos decir que para amar de esa manera, como nos está diciendo Juan, hay que conocer a Dios. Si nosotros no conocemos de una manera profunda, intensa a Dios, no vamos a tener esta capacidad de amar. Y eso es lo que nos pasa a muchos en nuestra vida cristiana. Por eso es que nos peleamos y no nos hablamos muchas veces en las iglesias, ¿va? La razón es que no conocemos a Dios. No hemos llegado a ese conocimiento profundo en donde podamos estar delante de Él y que Él vaya trasladando ese amor, porque el amor proviene de Dios, Entonces Él nos lo va trasladando. ¿Y cuando nos lo traslada? Cada vez que estamos en su presencia, Él nos va trasladando de su amor. El Espíritu Santo va obrando en nuestra vida de tal manera que el amor se manifieste, porque el amor es fruto del Espíritu. Así dice Gálatas 5:22, ¿verdad? Mas el fruto del Espíritu es amor. O sea que el Espíritu de Dios produce amor en nosotros. Pero eso se da en la medida, como decía ya Juan 15:5, que dice mi esposa que es mi versículo favorito, y creo que sí. Que si permanecemos en Él, entonces llevaremos mucho fruto. Entonces dice aquí Juan, mire, todo aquel que ama está evidenciando que ha nacido de Dios. Está evidenciando que conoce a Dios. Démosle vuelta a la reflexión. Y Juan le da vuelta. Y en el siguiente versículo, en el versículo 8, dice, el que no ama, no ha conocido a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. No tiene este conocimiento profundo de Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. Y luego da esta sentencia donde dice, porque Dios es amor. Ahora, uno de los atributos de Dios es que es el amor. Pero para Dios el amor no solo es un atributo, sino que Él en esencia es amor. Es amor. Dios es amor. Y si Dios es amor, todo aquel que se acerca a Dios, que le conoce, que tiene intimidad con Él, entonces esta persona está capacitada para amar. Si nosotros no podemos amar, entonces es que no tenemos una comunión profunda con Dios. En realidad, mis hermanos, en las relaciones nuestras como creyentes, y aún digamos en las relaciones conyugales, a veces entre los cónyuges creyentes, de repente no se llevan bien y de repente aparecen, nos queremos divorciar. ¿Y por qué?
ya no nos amamos. Así, ya no nos amamos. No somos compatibles, dicen algunos. Ya no hay química, dicen. Ajá. Entonces nos vamos a divorciar. ¿Sabe qué es lo que está pasando en estas parejas? ¿Sabe en realidad qué es lo que pasa? Han perdido su comunión con Dios. Han perdido su comunión con Dios. Y al perder su comunión con Dios, ellos están entrando en una experiencia egoísta, pensando solo en sus intereses. Ahora, ¿y por qué dice que ya no le ama? Mire, es que antes me llevaba a pasear, antes me decía una cosa, y siempre pensando en su beneficio. Y el otro día, sí, pero antes me hacías la comida a tiempo, y cada quien reclamando sus derechos. Han entrado en una situación de egoísmo. Y el egoísmo es un pecado y es un fruto de la carne. Es de la obra de la carne. El egoísmo quiere decir que estas personas no están en comunión con Dios, sino que están viviendo carnalmente. Pero cuando se vive pegados a Dios, entonces hay amor. Ahora, Juan no nos quiere dejar solamente en esta dimensión teórica. Él quiere darnos un ejemplo práctico. Mire el siguiente versículo. Verso 9. Él nos va a mostrar cómo Dios, que ya dijo que es amor, cómo Dios muestra ese amor. Y mire ahí el verso 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Va a decir, mire, ya hablamos de que tiene comunión con Dios, tiene amor, y el amor se manifiesta, que se puede conocer a alguien que de verdad ha conocido a Dios, en que ama, que Dios es amor. Pero le voy a dar un ejemplo práctico de cómo Dios mostró su amor. De cómo Dios mostró su amor. Y dice, en esto conocemos el amor. No, el verso 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. ¿Cómo lo mostró Dios? En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. ¿A dónde envió Dios a su Hijo unigénito? Al mundo. Cuando en este contexto se habla de mundo, ¿a qué se está refiriendo? Sí, fíjense que aquí en realidad se puede manejar de que lo envió acá, a la tierra, porque vino a la tierra. Pero lo vino para tener algo que ver con la humanidad. Y cuando habla de la humanidad, está hablando del mundo, que la humanidad se está refiriendo a toda la humanidad. Ahora, en toda la humanidad nosotros sabemos que hay gente que se comporta más o menos bien y otros que de verdad viven de una manera pésima. Pero toda la humanidad, aunque aquellos que se comportan más o menos bien o aquellos que se comportan tremendamente mal, si no están en comunión con Dios, todos son, ¿qué? Pecadores. Todos son pecadores. Entonces dice que en esto mostró su amor Dios, en que envió a su Hijo unigénito. Y la palabra unigénito es el único. El único. Dice que a este Hijo único, que estaba gozándose de la gloria en la eternidad, lo envía a los pecadores. ¿Y a qué vino Jesús? ¿Vino a condenar al mundo? Vino a amarnos, a salvar al mundo. Ahora, este mundo no estaba compuesto solo de gente buena, sino que solo de pecadores. Y entonces dice, mire, aquí les voy a dar un ejemplo de cómo funciona esto del amor, y para que nosotros aprendamos y también con la ayuda de Dios lo vivamos. Él dice, vino para bendecir a todo el mundo. A todo el mundo. A eso vino. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. O sea que está diciendo Juan que el mundo no vivía. Porque dice que para que vivamos por Él, quiere decir que el mundo no vivía. Y es que la Biblia eso dice, que las personas sin Dios están muertas. Están muertas en sus delitos, sí. Pecados, así no declara la Escritura. Están muertos en sus delitos, sí, pecados. Y Dios envía a Jesucristo para traer vida. Y vida en abundancia. Ahora, el punto que yo quiero que entendamos es, porque es
fácil o es más factible que uno se sacrifique por aquellos con los que nos llevamos bien, con los que nos quieren y a los que queremos, con aquellos que hacemos química. Mire, con eso a veces, bueno, mira tal cosa, una cosa que tal vez va a ser gravosa para nosotros y nos piden un favor, lo voy a hacer porque es todo bien chero. Pero que alguien le pida un favor, que usted no le caiga muy bien, ni bien que me cae, me está pidiendo favores, ¿verdad? Pero Jesús dice que Él viene por todos los pecadores. ¿Ah? Entonces lo que Juan está queriendo dejar establecido en nuestra mente en esta noche es de que Jesucristo amó a todos, sin importar si le iban a amar, si no le iban a amar, Él los amó. ¿Ah? Y Él quiere que nosotros también actuemos de esa misma manera. Él quiere que nosotros actuemos de esa misma manera. Envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Verso 10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. ¿Ah? Así como éramos. ¿Ah? Y ahora recuérdese usted cómo era antes de conocer a Cristo Jesús. De seguro no era una mansa paloma. No era un corderito, no era una corderita. Un día fuimos a un retiro allá platicando con los hermanos, ahí no voy a darles detalles, pero ya uno conociendo ahí, ¿verdad? No, cuando uno nos saca, de verdad, sí, Dios tenía misericordia de nosotros. Cuando empieza a retroceder en el tiempo y a ver de dónde nos sacó el Señor, ¿ah? Y cómo qué hábitos, qué costumbres teníamos, y Dios tuvo misericordia. ¿Ah? Y dice, en esto se conoce el amor, en que Él nos amó primero. Así como éramos. O alguien le dijo al Señor, mire, yo te voy a perdonar los pecados, pero si cambias. Hay gente que tiene ese concepto. Cuando uno anda evangelizando, les dice, mire, crea en Cristo. No, mire, es que yo tengo estos problemas. Primero voy a cambiar. No se puede. No se puede. No, hombre, no espere cambiar, hombre. Porque Dios le ama así. Y Él envió a su Hijo para darle perdón de pecados y vida eterna. ¿Ah? Él dice que nos amó. Nosotros no lo amábamos, pero Él nos amó. Y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió, otra vez la frase, y envió a su Hijo en propiciación. ¿Ah? ¿Y qué es lo que significa esto? En propiciación, en sacrificio. Él vino a sacrificarse. Y esto, para entender el concepto, vayamos al Antiguo Testamento. La gente siempre ha sido pecadora. ¿Y cuál era la forma en que el Antiguo Testamento Dios se valió para poder, como dijera, como la expresión que, o sea, lo que Dios se valió para que las personas, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios en aquella época, pudiera tener paz con Dios temporal? Porque era temporal, a través de sacrificios. Agarraban un animalito que no tenía nada que ver y lo agarraban este animalito, le cortaban, ya rociaban sangre ahí y ya va, muy bien, hacían una oración y aquella persona quedaba limpia. Y el otro año vengo otra vez. ¿Ah? Hacían sacrificio. Entonces dice que Dios, Él nos amó sin que nosotros lo amáramos y envió a su Hijo en propiciación, en sacrificio, lo envió para que se sacrificara por nosotros. Juan el Bautista lo sabía y por eso cuando vio a Jesús le dice, he ahí el Cordero de Dios. ¿Qué está diciendo Juan? He ahí el que va a ser sacrificado para quitar el pecado del mundo. Él no es que nosotros lo hayamos amado, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y el verso 11, aquí viene ya lo que Dios quiere para nosotros. Y creo que vamos a cerrar acá. Dice, amados, si Dios nos ha amado así, que aún siendo pecadores, que aún siendo blasfemos, que aún siendo lo peor que hayamos sido, si Dios nos ha amado así, entonces, dice Él, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros.
Es que mire, yo al hermano la verdad que no me gusta mucho. Dámelo. Pero es que es lo que nos enseña el Señor, pues. Don Mario. Sí. Sí. Ajá. Sí. Digo, Mario, a veces los creemos superiores, pero hermanos, ¿quién es de nosotros más superior que Cristo Jesús? ¿Habrá alguien aquí que sea superior a Jesús? Levante la mano. Le vamos a dar parranda por pecador. No, ninguno somos superiores. Y Él siendo tan excelso, tan infinito, tan glorioso, tan santo, Él nos amó. Entonces, ¿cómo nosotros no nos vamos a amar entre nosotros, hermano? Pero entonces aquí viene la clave. ¿Por qué no nos amamos? ¿Y por qué no podemos sobrellevar esos obstáculos, esas dificultades, esos defectos de carácter, esas cosas que se dan? ¿Por qué no las logramos solventar? Ya lo dijo anteriormente. Porque como no tenemos una profunda comunión con Dios, entonces el amor de Dios no se ha perfeccionado en nuestras vidas. Y como solo pasamos viendo otro tipo de cosas, las noticias donde hay guerra, donde hay pleitos, donde hay infidelidad y todo eso, entonces nuestra mente está contaminada por eso y así actuamos. Porque nosotros somos lo que nos llega a nuestra mente. Por eso es que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, cuando dice de que debemos de renovarnos y debe haber una renovación de nuestra mente. Pero hermanos, si nosotros pasamos más tiempo en las cosas que no edifican, ¿cómo vamos a desarrollar el amor? Si el amor, dice, proviene de Dios. Si que la verdad, hermano, mire, para poder llevar el concierto, hermano, no es fácil. No es fácil. Solo Dios en nosotros puede hacerlo. Solo Dios en nosotros puede hacerlo. Al que seamos un poco más comprensivos. Entonces Juan nos hace y nos lleva a que nosotros evidenciemos el amor. Y cuando nosotros amamos, entonces es que el amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Cómo evidenciamos que amamos, hermanos? Evidenciamos cuando nos tenemos paciencia, cuando nos aceptamos con nuestras virtudes y defectos, cuando nos perdonamos, cuando compartimos lo que no tenemos o con los que no tienen. Entonces estamos evidenciando que estamos creciendo en nuestro amor. Termino con esto. La vida cristiana no se puede vivir en soledad. Hay gente que así dice, que han tenido una mala experiencia de iglesia y dice, no, hoy voy a vivir mi vida cristiana en mi casa, ahí voy a orar, ahí voy a leer la Biblia. No se puede vivir así la vida cristiana, no fue diseñada así. La vida cristiana fue diseñada para vivirse en comunidad. ¿Por qué? Porque el hermano, la hermana necesita de mi amor, de mi compañerismo, de mi apoyo, de mi oración. Como Jesús ya no está acá en físico para bendecir a la gente, entonces Jesús ¿a quién dejó? A nosotros, a la iglesia. Entonces nosotros no podemos vivir nuestra vida cristiana de manera aislada, tiene que ser en comunidad. Y esa vida en comunidad, ¿para qué? Para bendecirnos, para amarnos los unos a los otros. Si estuviera Juan acá, ¿sabe cómo terminaría esta su enseñanza? ¿Sabe cómo? Amados, amémonos unos a otros. Que Dios nos bendiga. Gracias a Dios por su palabra, siempre nos reta y nos habla. Así que, bueno, las hermanas que recojan la ofrenda pueden pasar y prepare su ofrenda para darle al Señor. Nos puede dirigir en palabras de oración.
Oremos, hermanos. Amado Padre, gracias por el consejo que nos das, pues es un mandato para nosotros que nos amemos unos a otros. Gracias, Padre, por el consejo y la enseñanza de esta hora. Señor, te pedimos que bendigas la ofrenda que vas a recoger, Señor, porque ese es el engrandecimiento de tu obra. Padre, que sea bien protegida, ¿verdad, Señor? Gracias, Padre, por el que puede dar y el que no puede dar. Bendígale en gran manera, Señor. Amén. En Jesús. Amén. Mientras recogen las ofrendas, recordar las actividades que tenemos entre semana. Viernes seguimos los jóvenes, estamos en nuestra reunión a las 6:30. Los sábados se reúne el White to Jesus con el hermano Obed Murcia. Y no sé si hay alguna actividad este sábado, hermano. San Francisco Mora, este sábado, 6:30 de la mañana. Y la cadena de oración siempre el sábado a las 7 de la mañana hasta la 1, 6 de la mañana. Entonces parece que hay el 29 hay la cena familiar. Entonces todos en familia estamos invitados para cerrar este mes, que el Día de Amigos, 15 de marzo también. Recordemos esas actividades para que podamos traer amigos, oremos por esos amigos que tengamos, vecinos del colegio, la universidad. Así que creo que solo eso y podamos ponernos en pie y vamos a terminar este tiempo en oración. Gracias, Señor, por este tiempo, gracias porque pudimos alabarte, pudimos glorificarte, también tu palabra, Señor, que siempre no regresa vacía. Señor, te pido que la mantengamos en nuestro corazón, pero también no solo ahí, sino ponerla en práctica en nuestra vida, podamos amarnos unos a otros, Señor, aunque nos cueste, pero queremos hacerlo, Señor. Bendice esta noche, que podamos llegar con bien a nuestros hogares, Señor, cuídanos en la calle, Señor, y que podamos tener también un tiempo de comunión con nuestra familia. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga.